Hola, muy buenas mi gente, aquí les traigo un nuevo capítulo de esta teoría, espero que les guste. Capítulo 8. En eso Soundwave y Shockwave llegarían a su base en la Tierra, a lo que después Soundwave diría, así que construiste otra base en la Tierra, en eso Shockwave diría, así es, la mayor parte de mi laboratorio lo construí con material de diferentes bases militares de esos humanos, a lo que después Soundwave diría, entiendo, pero en eso al mirar atrás él se sorprendería, ya que enfrente de él vería como varios robots estarían siendo construidos, pero sobre todo como lo que parecía ser un contenedor con algo dentro con una apariencia monstruosa, a lo que después Shockwave le diría, un pequeño experimento que he conseguido desarrollar, luego de asesinar a uno de esos seres llamados dioses dragones, conseguí obtener una muestra de su sangre y así conseguí clonar, al que se hace llamar Gran Rojo, pero mejoré su ADN, mezclándolo con energón oscuro que encontré en las ruinas de una ciudad enterrada por el agua de la costa este, al norte de esta base. Ante esto Soundwave estaría sorprendido, a lo que después Shockwave se acercaría y tocaría el contenedor y diría, con esta arma bajo el control de los Decepticons, este mundo será nuestro y los humanos y demás seres que lo habiten, solo tendrán una opción, servir al imperio de Lord Megatron, o morir aplastados, como los gusanos que son, a lo que después Soundwave vería esto con mucho asombro y después le diría a Shockwave, ese es el portal espacial, aló. Que después él le diría, así es, pero no es ese el que importa, sino aquel, señalando otro portal espacial incompleto, a lo que después Soundwave miraría esto con asombro y en eso Shockwave diría, comencemos a trabajar, mientras tanto en la nave, los seres del mundo sobrenatural estarían mirando con asombro y miedo al robot que estaba enfrente de ellos, a lo que después Drake le volvería a disparar, pero esta vez el robot se cubriría dejando sorprendidos a todos, a lo que después ella diría, corran, en eso Gabriel junto con Drake y los demás, comenzarían a correr, pero algunos demonios y ángeles caídos no correrían con la misma suerte, porque el robot los habría desintegrado, en eso ellas llegarían a lo que parecía ser un lugar donde desechaban la chatarra, en eso ella diría, esto servirá, todos ocúltense, a lo que después todos se esconderían, en eso llegaría el robot y sacaría unos artefactos extraños, donde después empezarían a rastrear toda esa zona, donde después unos ángeles se asustarían, a lo que después ellos saldrían corriendo, así dejándolos a la vista, a lo que después el robot los empezaría a seguir, así matándolos, donde solo se escucharían sus gritos, en eso Gabriel y Drake saldrían de su escondite, a lo que después ella diría, ¿cómo fue que saliste de la Buster Gear? A lo que después ella diría, eso no importa, escúchame Gabriel, debemos de regresar rápido a la Tierra, tenemos que avisarles a todas las facciones, que una invasión se acerca, ante esto ella estaría sorprendida, y después diría, ¿de qué estás hablando? A lo que después ella diría, ese robot de un solo ojo, a lo que después ella diría, Issei-kun, a lo que después Drake diría, eso no es Issei, a lo que después ella le explicaría que poco después que Kiryu tuvo contacto con Issei, ella salió de su cuerpo y entró al de Issei, con esto ella tenía planeado contactarse con Issei a través de su mente, para pedirle una disculpa, pero al entrar en ella, pudo ver cosas que solo se veían en tus peores pesadillas, había un lugar destruido, con varios cuerpos muertos de seres que no eran humanos, pero sobre todo, robots gigantes asesinándolos, ante esto Gabriel estaría sorprendida, a lo que después Drake diría, y eso no es todo, pude observar también lo que ocurrió con Issei, donde le diría, que él llegó a una zona de chatarra de carros, donde Shockwave vio a Issei y vio que tenía una oportunidad de regresar, así hasta la actualidad, pero en eso también ella le diría lo que viene, ante esto Gabriel estaría muy impactada, y después diría, entonces él nos mintió todo este tiempo, a lo que después ella diría, sí, y por lo visto Issei fue quien le permitió a ese robot tomar su cuerpo y su mente para poder usarlo como si fuera el suyo, así permitiéndole crear su nuevo cuerpo, así podríamos decir que esto es la venganza de Issei por lo que le hicimos, a lo que después Gabriel y Drake se pondrían tristes por eso, a lo que después Gabriel diría, ¿y cómo escaparemos? A lo que después ella diría que cuando estuvo en su mente vio algo que podría servirles, una máquina que puede crear portales, uno similar al que usó él cuando fue al inframundo, a lo que después ella diría ¿y cómo lo usaremos? No sabemos cómo se activa, en eso Drake estaría pensando qué hacer, mientras tanto con Megatron, él junto a Starscream y Knockout estarían mirándolos
planos de la Tierra, a lo que después Starscream diría, Lord Megatron no es por poner en duda su plan, pero está seguro que esto funcionará, ¿qué tal si los cálculos de Shockwave fueron erróneos y realmente aún hay Autobots en la Tierra? A lo que después Megatron voltearía y ambos se pondrían nerviosos, a lo que después él diría, Shockwave a diferencia de unos nunca me ha fallado, siempre sus cálculos fueron acertados, por lo que si él me los dice con certeza, eso para mí es más que suficiente, a lo que después él le respondería, entiendo Lord Megatron, a lo que después Knockout diría, Lord Megatron, Soundwave ha enviado un mensaje, a lo que después Megatron diría, quiero escucharlo, a lo que después Soundwave diría, Lord Megatron, el portal interdimensional está listo, a lo que después Megatron diría, perfecto, actívenlo, en eso un portal se comenzaría a abrir y por toda la nave se escucharía una voz que diría, atención abertura de materia oscura detectada, 3 minutos para ingresar, a lo que después Gabriel diría, materia oscura ¿qué es eso? A lo que después Drake diría, no lo sé, en eso ambas se asomarían por una ventana de la nave y la voz diría, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a lo que después toda la nave entraría en el portal, donde después las chicas estarían sorprendidas, en eso Gabriel diría, esa es la Tierra, a lo que después Drake diría, no lo sé, en eso ella diría, espera activemos un círculo mágico, si funciona y desaparecemos, si es ella, pero si no, a lo que después ella miraría por la ventana y diría, estamos perdidas, ante esto ella estaría sorprendida, pero en eso ambas harían un círculo mágico y después funcionaría, mientras tanto con Megatron, él junto con los demás Decepticons serían teletransportados, a la base de Shockwave, en eso al llegar, todos se impactarían al ver las cosas que creó Shockwave, a lo que después él diría, Lord Megatron, en eso él le diría, Shockwave veo que estás construyendo un ejército, a lo que después él diría, si Lord Megatron, en eso él le explicaría por qué lo estaba creando, a lo que después Megatron diría, así que ya estabas pensando en una invasión, increíble, a lo que después Starscream diría mientras sujetaba algo, oye Shockwave, en eso todos voltearían a verlo y Starscream diría, porque tienes un cuerpo humano aquí, en eso él diría, ese es el cuerpo del humano en el que traspase mi mente, es uno de esos demonios, ante esto Knockout diría, es uno de ellos, a lo que después se acercaría y lo tomaría y en eso él diría, ¿crees que pueda examinar más su composición, para ver cómo es que también ellos tienen forma humana? A lo que después Shockwave le diría, haz lo que quieras Knockout, solo no hagas un desorden, en eso él comenzaría a abrir el cuerpo de Issei, en eso Shockwave diría, bien, Lord Megatron si usted me permite tomar el mando en esta misión podríamos tener mucho más éxito que las misiones de Starscream, a lo que después él se molestaría y diría, ¿qué fue lo que dijiste Shockwave? En eso él diría, que tendríamos más éxito si yo armara esta vez la estrategia, porque si miramos tus fallidos planes, todos terminan con más bajas en nuestro ejército, o que nuestros enemigos, vean la manera de derrotarnos escabulléndose como los gusanos que son, ante esto Starscream se enojaría, pero en eso Megatron diría, no me importa. Quien haga la estrategia, siempre y cuando tenga éxito, eso será lo de menos, pero supongo que Shockwave tiene un punto, algunos de tus planes Starscream, terminan siendo una decepción, así que démosle la oportunidad a Shockwave, ante esto Starscream se molestaría más y diría, bien, como usted ordene Lord Megatron, en eso Shockwave mostraría una pantalla, donde se podría observar un holograma del mundo, en eso Shockwave les explicaría que el plan consistiría en que algunos Decepticons se movilicen por ciertas zonas, a lo largo del país de Japón, Noruega y Estados Unidos, que son donde están las ubicaciones de varios de estos seres, al mismo tiempo abriremos y teletransportaremos a más de nuestras tropas a los lugares de las coordenadas, que son el cielo, Grigori y el inframundo, una vez que las tropas estén en estos lugares atacaremos al unísono, para que de esta manera ninguno pueda coordinarse en contra de nosotros, y cada ataque será dirigido por cada uno de nosotros, Lord Megatron dirigirá el del inframundo, Starscream el de Grigori, y yo el del cielo, mientras que Soundwave y Knockout estarán listos en cada extremo del planeta para dirigir a nuestras tropas y empezar con la invasión en el mundo, ante esto todos estarían impactados, a lo que después Starscream diría, eso es una locura, pero en eso Knockout diría, es un buen plan Shockwave, pero ¿qué pasa si tuviste un error en tus cálculos y aún hay Autobots en la Tierra? En eso Shockwave diría, de eso no te preocupes, también hice un plan para eso, a lo que después Shockwave se dirigiría a una computadora y en eso comenzaría a activar unos botones y en eso todos verían como desde un contenedor gigante, una especie de líquido comenzaría a descender, donde después el contenedor se abriría y de ahí, una enorme criatura comenzaría a caminar, dejando impactados y algo inquietos a todos, a lo que
Después Shockwave se acercaría y diría, les presento, a quien será nuestro as bajo la manga, en caso de que aún haya Autobots, él, es el máximo cazador de Autobots, él, es Dragonoid Pyrus.